en primer lugar, agradecer la posibilidad que se nos da en el día de hoy de expresar algunos puntos de vista que necesariamente van a tener limitantes por los problemas de tiempo que entendemos. Sea lo primero, celebrar un viejo anhelo de los agricultores colombianos, como que desde hace 40 años, cuando empecé mi tarea gremial en la agricultura colombiana, hemos estado añorando que se tomara una decisión como la que se acaba de tomar en el Congreso de la República de Colombia, y es la de constituir una bancada agraria, una bancada que va incluso más allá de las bancadas gubernamentales o de las bancadas de oposición. Es como generar una labor encaminada a examinar políticas de Estado que trascienden gobiernos, pero que afectan sectores permanentemente por el carácter de políticas de Estado que han adquirido. Eso es lo que ha ocurrido con las dos últimas décadas de política agraria, de que yo tenga memoria, desde el año 90 exactamente, cuando empieza ese proceso. Lo segundo es referirnos necesariamente a la coyuntura y alertar al gobierno y llamar la atención de algunos de los funcionarios que firmaron un acuerdo con nosotros en la madrugada del pasado 14 de marzo. Allí dijimos que se iban a establecer unos precios. Ya hemos sido notificados por escrito, señor ministro, de que el monopolio arrocero no está en la tónica de cumplir con esos acuerdos y que le colgaron las medidas de siempre. Es que no tienen ni siquiera iniciativas nuevas en ese sentido. Nosotros no negociamos dentro de ese acuerdo plazos como los que se les concedió en la resolución respectiva salida del Ministerio de Agricultura. Se arrogan 45 días de plazo para pagar, y es que por el beneficio de pagarnos de contado como se venía haciendo, entonces nos descuentan los intereses vía expedita para disminuir el precio del acuerdo establecido, y adicionalmente le cuelgan algo que para nosotros es fatídico. Ya sabemos qué significa eso, cuando nos dicen y les vamos a aplicar el índice de partido. Para nosotros eso es sinónimo de un tablazo impresionante para poder seguir pagando a los mismos precios de antes del acuerdo, con un ingrediente adicional en donde yo le reclamo al ministro lo siguiente: desde hace más de 2 años le propusimos y usted aceptó establecer los laboratorios de referencia, porque no pueden ser juez y parte los molinos de ese monopolio quienes tengan la última palabra en un problema tan trascendental para el precio como es el de la calificación de la calidad. Aquí está, ministro, para que vea con qué clase de gente es con la que estamos tratando. Pero en materia de crédito, y es bueno señalar lo siguiente: el 85% del crédito, señor ministro, señor gerente general del Banco Agrario, no está en manos siquiera de la banca, ni oficial ni privada. El 85% de ese crédito está en manos de la molinería, de ese mismo agrocomercio con el cual tenemos que comerciar,
incluidos los entes gremiales nuestros, y de agrocomercios que se dedican a ese negocio de intermediación. Lo que acordamos el 14 de marzo fue algo relacionado con el Banco Agrario, que a la fecha, ministro, y estoy hablando de ayer, a pesar de que nosotros cursamos cartas desde el 26 de marzo, en Villavicencio, que fue en donde expusimos que existen los mayores problemas de crédito, por lo menos conocidos en la negociación, no ha sido posible arrancar ese proceso, y eso es angustiante. ¿Por qué, ministro? Porque es que el cultivo de arroz es un cultivo semestral. Si se pierde el chance de sembrar, se pierde toda la posibilidad de desarrollar la actividad productiva durante un semestre. Y el señor presidente del Banco Agrario no se ha dignado siquiera expedir una circular diciéndole a los funcionarios: oiga, siéntense que yo asistí a la firma de un convenio para revisar los créditos, parar los cobros judiciales, racionalizar los plazos y establecer en la medida de lo posible una disminución de los intereses. Así reza el acuerdo. Entonces uno dice: ¿para qué firman cosas de esas? Presionados solamente por la angustia de un paro que nosotros íbamos a hacer. A mí no me parece, es una actitud seria. Yo quiero transmitirle esta angustia: es que aquí conmigo hay productores que me han encomendado que les diga, han recibido llamadas acá mismo en este recinto diciéndoles: alístense porque mañana hay un remate de su casa. Uno de ellos tuvo que viajar porque se le vencía un plazo perentorio, porque hoy a las 5 de la tarde uno de los bancos privados le va a rematar su vivienda. Entonces, ¿qué quieren que hagamos frente a eso? ¿Qué medida tenemos que adoptar? Y yo creía que no era posible, pero es pura y física desatención por parte de ustedes. Un productor me dijo: oiga, Eudoro, pero si es que se han dictado medidas que al gobierno se le olvidan, o que son la resolución 422 y el decreto 4828, que daban ligazón a una situación que fue el origen reconocido de la crisis sanitaria más grave que ha tenido el arroz en la historia reciente, es decir, más grave incluso que la epifitia de 1982, cuando casi nos acaba el arroz una sola enfermedad. Esta es más grave todavía. Hay productores que en una sola cosecha, ministro, perdieron patrimonios construidos en 20 y 30 años. Y yo les dije: tenemos el listado. Cuando planteamos este problema hace 2 años, ustedes no nos creyeron. Ustedes dijeron: con placitos de 1 año, con placitos de 6 meses, con intereses corrientes, van a poder resolver ese problema. Es que estábamos en una situación parecida a los habitantes vecinos al canal del dique, ministro. El agua la teníamos más arriba de la nariz y ustedes no creyeron. Y esa es la situación que tenemos acá. ¿Quién le va a responder a esos productores? ¿Quién le va a responder a esos agricultores y a sus familias afectados tan gravemente por esa crisis? A mí me parece que es urgente, primero, que cumplan lo que firmaron sobre el Banco Agrario, y segundo, que se establezca un mecanismo de extensión de los beneficios de la ley de alivio por los efectos del cambio climático al caso del arroz. ¿O por qué no podemos clasificar allí? Incluso le digo esto, ministro: hay casos en donde solamente la condonación es posible, porque a esta gente ya no le queda sino su tranquilidad. Cobradores que a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, están llamando a un productor para decirle: dentro de 27 días, dentro de 15 días, o mañana se le vence su obligación, o alístese para el remate. A mí me parece que por solo humanitarismo debiéramos decirle a esos productores que ya no tienen posibilidad de continuar en el arroz, de condonar esas deudas.
y a quienes tienen todavía la posibilidad de seguir trabajando, esos placitos miserables que ustedes otorgaron no nos sirven. Se requiere una política realmente de refinanciación de esos aspectos que nos parecen urgentes de afrontar para poder desarrollar el acuerdo. Hay temas que aquí ya se han tratado y no me voy a referir a ellos, y obviamente que el límite del tiempo sigue pesando sobre nosotros, pero hay una cosa que no puedo pasar por alto. Cuando se discutía el TLC, que no estoy de ayer en esta pelea gremial, como algunos han venido diciendo en los últimos días, para descalificar la acción nuestra, nos dicen algo así como paracaidistas de más de 40 años. No concebimos nosotros soluciones para el arroz y para los cultivos que tenemos nosotros en alternancia dentro de los términos de TLC, ministro. No es posible superar diferencias arancelarias del 80% en ese plazo angustioso que fijó el TLC. Las cuentas no nos dan. Si ustedes tienen otras cuentas, sentémonos a mirarlas, pero con Antec, como proponen algunos, no va a ser posible superar diferencias de más de 2 toneladas en productividad. Eso es una ilusión, eso es una forma de engañar al sector arrocero. De esa manera no se puede, pero si estamos equivocados, sentémonos a hablarlo. Sentémonos a hablarlo con cifras, sentémonos a hablarlo con plata en investigación, sentémonos a hablarlo con modelo tecnológico realizable y sentémonos a hablarlo en los términos de la utilización de los mínimos instrumentos de política. No se puede decir, vaya, siembren sin crédito. Sí, ahí están los molinos y ahí están los agrocomercios. Vaya, siembren sin variedades. Ahí está la plata de el centavo arrocero para que investiguen. Insuficiente. Yo a veces ni le echo la culpa a la federación cuando miro los presupuestos de investigación frente a las necesidades de investigación. No es posible el desorden institucional gubernamental en materia de coordinación. Si hay poquita plata, pues unamos las debilidades a ver si de alguna manera se puede hacer eso, pero eso no se puede solamente firmar en un papel. Ya casi vamos a tener un mes de haber firmado ese acuerdo y ni siquiera hemos recibido una llamada telefónica o una carta diciéndonos, hombre, vamos a hacer ese proceso. Aquí se ha hablado mucho de los costos. Nosotros fuimos incluidos en una comisión para analizar los costos con los cafeteros. Ministro, ni una seña. Pues ¿cuándo vamos a empezar? Cuando ya hayamos incurrido en los precios de semilla, en los precios de fertilizantes, en los precios de los herbicidas. Es que eso ocurre, ministro, en el corto periodo de 35 días, por favor. Entonces, ustedes quieren que no nos angustiemos con una situación de estas. A mí me parece que ustedes no tienen los tiempos nuestros de nuestra actividad. Esto no es un cultivo permanente en donde se puede dejar para el año entrante y recuperarnos en el siguiente. Aquí hay que actuar ya. Y hay garantes que firmaron este acuerdo y que seguramente van a estar pendientes de esto. Un TLC que no contó con el apoyo de los arroceros. Ministro, el 98.5% de una consulta que fue avalada por la registraduría con veeduría nacional y veeduría internacional, le dijo a los negociadores: no metan la agricultura, y en el caso del arroz, no metan al arroz, y ustedes insistieron en eso. Hay algunos que plantean como un logro que lograron 19 años. Bueno, seguramente que no vamos a ver eso, seguramente que no vamos a necesitar los 19 años. Con la primera importación de TLC de Estados Unidos hubo crisis de precios. ¿Cómo será este año y cómo será el 2013? Porque lo aquí acordado es para la coyuntura.
Lo aquí acordado es para enero, hasta diciembre del 2013, pero no hay una definición hacia el futuro, que es el espacio que nosotros pensamos que se debe utilizar para dialogar. Y dialogar, ministro, en los términos que usted le hizo el 14 de marzo, sin subirnos la voz y sin regañarnos, y reconociéndonos a nosotros, los miembros del Movimiento de Dignidad Arrocera, como intérpretes de realidades que otros no expresan. Esperamos igualmente que el acuerdo para incluir a ese movimiento arrocero en el Consejo Nacional del Arroz no se quede en letra muerta, no sea que aquí al 13 de diciembre tengamos que decir: este fue el acuerdo de los incumplimientos y no el acuerdo de los cumplimientos. Y finalizo lo siguiente, diciendo lo siguiente: estamos dispuestos a defendernos. A nosotros no nos van a acabar sin pelea, incluyendo, ministro, a los paros que tanto le disgustan a usted. No es posible que en escenarios como los que se dieron en marzo 13 se nos incumpla, y no es posible que, previendo incumplimientos de esa naturaleza y previendo la ausencia de espacios para resolver problemas estructurales, se continúe con esa posición. Vamos a defendernos, y ahora lo vamos a hacer con un apoyo adicional, y es el de la dirigencia política, que se comprometió a defender este proceso desde las bancas del Congreso de la República. Movilización y acción política van a ser dos acciones que seguramente utilizaremos, así al gobierno no le guste. Muchísimas gracias. Muchas gracias.